presentamos su programa Enfoque en el Reino. Amigos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. En esta ocasión, para compartir con ustedes sobre el título El Tesoro Escondido, hablando acerca del reino de Dios. Hay una buena razón por la que muchos feligreses tienen una idea muy vaga de lo que dice la Biblia acerca del futuro Hay una buena razón por la que muchos feligreses tienen una idea muy vaga de lo que dice la Biblia acerca del futuro de nuestro mundo. La verdad es que la enseñanza de Jesús acerca de un futuro reino de Dios, un nuevo gobierno divino en el mundo, es muy poco popular en los círculos académicos religiosos. Entre teólogos académicos que entrenan pastores para que enseñen en las iglesias, los estudiosos preferirían a un Jesús que enseñó una ética de amor eterno y comunión con Dios, pero son muchos menos entusiastas acerca de un Dios que se compromete a enviar a su Hijo para introducir, por un cataclismo, un nuevo orden mundial en la tierra. Sin embargo, Jesús prometió a sus seguidores que ellos heredarían una nueva sociedad solo en la tierra, el reino de Dios. Mateo 5:5. Jesús nunca prometió a nadie el cielo. Él dijo que la recompensa de un cristiano está actualmente almacenada con Dios en el cielo. Eso sí, esa recompensa será otorgada a los creyentes cuando Jesús regrese para establecer el reino de Dios en la tierra. Eso está en 1 Pedro 1, 4 y 5. Ahí está, almacenada. La recompensa es para heredar la tierra prometida renovada del futuro, el reino de Dios. Mateo 5:5, Apocalipsis 5:10. La creencia en un nuevo mundo que viene es la esencia del mensaje de los profetas hebreos y es el corazón de lo que Jesús enseñó bajo su bandera, el evangelio acerca del reino de Dios. Anote, Mateo 4:23, 9:35, Lucas 4:43, Hechos 8:12, Hechos 19:8, y al final de los Hechos, capítulo 28, versos 31, pero también el 23. Si uno lee los análisis académicos sobre el reino de Dios en la enseñanza de Jesús, es fácil ver que el énfasis de Jesús en el reino que viene en su regreso a la tierra se pasa por alto y no se le hace caso para nada. Para algunos estudiosos, la búsqueda de esta información sobre un reino futuro apocalíptico es desagradable. Argumentan que los discípulos, en su falta de comprensión de Jesús, deben haber leído el futuro reino de Dios de nuevo en las palabras de Jesús y por lo tanto lo tergiversaron. Existe otra técnica académica por la cual la enseñanza de Jesús puede ser evadida. Esta propone que Jesús no hizo uso de un lenguaje que sonara como si él creía en una gran intervención futura en los asuntos del hombre, sino que usó ese lenguaje tan solo por deferencia a la ignorancia popular de su tiempo. Increíble, ¿verdad? Él realmente creía algo muy diferente, dicen. Y lo que quería decir
Es lo que todos deseamos, de todos modos, que él hubiera querido decir. Un reino en el corazón. Una comunión apacible con Dios ahora. Pero ese no es el reino de Dios del cual Jesús habló. La teología tiene algunos asuntos pendientes. Se debe llegar a un acuerdo con valentía y franqueza con el hecho de que el evangelio cristiano, como Jesús lo predicó, anuncia una venidera intervención catastrófica de parte de Dios para poner fin a la injusticia y la mala gestión humana del planeta, para destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Jesús hablaba siempre sobre el reino de Dios, como lo hizo Pablo. Es fascinante observar cómo minuciosamente Pablo siguió a su Señor en esta materia. Compare estas dos ocasiones. Jesús dio la bienvenida, se supone, a las personas y empezó a hablar con ellos sobre el reino de Dios. Eso está registrado en Lucas 9:11. Pero ahora vea Hechos 28, 30 y 31. Pablo dio la bienvenida a todos los que acudían a él y predicó el evangelio acerca del reino de Dios. ¿Nota usted? Lo mismo. Pero los cristianos de hoy siguen este ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que oyó a un evangelista en la radio o en la televisión llamada cristiana invitar a la gente a arrepentirse y creer en el evangelio del reino? Marcos 1, 14 y 15 nos muestra el evangelio como Jesús lo predicó. He visto decenas de extensiones que pretenden ofrecer el evangelio que no contienen ni una sola referencia al reino. ¿Cuándo fue la última vez que compartió la información valiosa sobre el reino y lo que hay que hacer para entrar en él? Obviamente Pablo esperaba que los miembros de la iglesia desempeñen su papel en la propagación del mensaje del evangelio acerca del reino. Señaló que cuando él estaba en la cárcel, la mayoría de los hermanos, decía él, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios, o sea, el evangelio, sin miedo. Filipenses 1:14. Y compare esto con Mateo 13:19. Es nuestro deber cristiano ser evangelistas de Jesús y su reino. Timoteo fue instruido para proclamar la palabra del reino, Mateo 13:19, en cada oportunidad que se le presentara. Segunda Timoteo 4:1 y 2. El tesoro del mensaje del reino que se nos ha dado, según Mateo 13:11, verso 44, verso 46 también, no debe ser enterrado. Es para ser transmitido a otras personas que tienen tal vez una idea no clara acerca del reino de Dios. Un juicio feroz espera a aquellos que no hacen nada con el talento que se les ha dado. Ellos no solo pierden recompensas en el reino, sino que estarán excluidos del reino mismo. Mateo 25, 28 al 30. El Nuevo Testamento se mantiene unido por un único concepto de base que proporciona unidad a todas sus partes. La iglesia se convertirá en unificada nuevamente cuando adopte este modelo del Nuevo Testamento en la enseñanza. El corazón unificador del Nuevo Testamento es el mensaje evangélico de la salvación, tal como vino de Jesús. Este evangelio es llamado el evangelio acerca del reino de Dios. Son muchos los versículos que establecen esta gran verdad. Mateo 4:23, 9:35, 24:14, Marcos 1:14, 15, Lucas 4:43, Hechos 8:12, 19:8, 20:25, 28:23 y 31. Se le conoce como la palabra o mensaje acerca del reino, Mateo 13:19, o simplemente el mensaje o la palabra.
el mensaje de Dios, el Evangelio de Dios. Lucas 8:11 y Marcos 1:14-15, como hemos mencionado. En todo el Nuevo Testamento se abrevia, el Evangelio del Reino se abrevia como la palabra, el mensaje. A veces aparece como el Evangelio, nada más en su forma recortada. El Evangelio de Jesús Cristo, es decir, el Evangelio que Él predicó, así como el Evangelio que le pertenece a Él. El mismo mensaje salvador es llamado la palabra de verdad, o simplemente la verdad. ¿Estás en la verdad? En el Evangelio de Juan se le llama el testimonio, o también mi palabra o mis palabras, mi enseñanza. A veces en las cartas de Pablo se le llama al Evangelio del Reino el misterio, que nos recuerda a Jesús cuando hablaba del misterio del reino en Mateo 13:11. En la actualidad, los evangélicos extrañamente evitan el contenido obvio del evangelio como el evangelio del reino. Se trata de una desviación de la enseñanza del Señor Jesús, al que dicen servir. El avivamiento vendrá cuando el evangelio del reino se haga el centro de toda la predicación. Ministerios de todo tipo pueden comparar sus propios escritos y predicación con la de Pablo y Jesús. Se puede decir de los evangélicos modernos que acogen con satisfacción a la gente y empiezan a hablar acerca del reino de Dios. ¿De eso se tratan sus servicios evangelísticos? ¿Sus campañas evangelísticas de hablar acerca del reino de Dios? Véase Lucas 9:11. Compare con Hechos 28:30. Hablar sobre el reino de Dios es una de las actividades más gratificantes que un cristiano puede disfrutar. Es nada menos que su deber como siervo del Mesías. ¿Qué otra cosa importa en última instancia que no sea la obtención de la inmortalidad en el reino venidero? Ninguna otra cosa es mejor. Mis queridos amigos, le damos gracias a Dios por este tiempo de compartir. Les invito a todos ustedes a meditar en esta verdad que hemos seguido aquí. El tesoro escondido que un hombre halla y se deshace y renuncia a todo lo demás para poder quedarse con el tesoro que se halló en aquel campo. Ese tesoro es el reino de Dios. Empápese de este tema, compártalo con los demás, enfóquese en él para que sea su prioridad. Busquen en primer lugar el reino de Dios, aprendan su justicia y todas las demás cosas secundarias serán añadidas. Muchas gracias por su atención. Les habló el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar. Nos encontramos en nuestra próxima, siempre enfocados en el reino de Dios.